Christine de Pizan, Sor Isabel de Villena, Santa Teresa de Jesús, María Jesús de Ágreda, Sor Juana Inés de la Cruz, Marie de Gournay, Batxua Makin, Ana Maria Franschurman, Margaret Fell, Maria Estel, Elena Cornaro Episcopia, Laura Bassi y María Gaetana Agnesi son algunas de las figuras de la teología feminista que glosa el libro de Teresa Forcadas, que Fragmenta se honora de coger en su incipiente catálogo en lengua castellana. Alguien podría objetar la calificación de teólogas feministas a unas figuras que pertenecen a una época en la que esta noción no existía, al menos formulada de esta forma. Sin embargo, Teresa Forcadas nos dice en la página 42 del libro: considero decisivo destacar la continuidad existente entre el feminismo, que no aparece como tal hasta finales del siglo XIX, y la expresión continuada a lo largo de la historia de aquello que constituye su fundamento y su identidad, a saber, la contradicción entre el discurso público sobre las mujeres y la experiencia personal de cada mujer. Paralelamente, en el caso de la teología, considero decisivo destacar la continuidad entre la teología feminista, que no aparece como tal hasta finales del siglo XX, y la expresión continuada a lo largo de la historia de aquello que constituye su fundamento y su identidad, a saber, la contradicción entre el discurso teológico sobre las mujeres y la experiencia de Dios de cada mujer. La teología feminista es a la teología lo mismo que el feminismo es al humanismo, una llamada y una oportunidad para ser consecuentes con los propios presupuestos. Me toca presentar a Teresa Forcadas, es un placer, como digo, y creo que no hace falta presentar mucho, pero decir que nació en el barrio de Gracia, en Barcelona. Acabamos de hacer un pequeño chiste porque realmente, bueno, pues como el nombre indica, parece que imprime carácter. Estudió en medicina en la Universidad de Barcelona, acabó en 1990 y se especializó en Estados Unidos en medicina interna. Hizo el doctorado en salud pública, en medicinas alternativas, en la Universidad de Barcelona, después de llegar de Estados Unidos. Esto lo conocemos porque, bueno, Teresa Forcadas ha tenido el valor de decir lo que pensaba en el tema de las vacunas de la gripe A, todos lo conocemos, fue discutida, pero yo creo que supo mantener su posición ante esta situación y ante los ataques que también tuvo que sufrir, con una actuación ante los medios que a mí me pareció muy buena, porque es difícil mantener una posición sin, bueno, pues sin salirse de ese término, sin ser utilizado por los medios, etcétera. Habría que hablar entonces del título, ¿no?, y del tema del libro, ¿no?, la teología feminista en la historia. Simplemente presentar para que luego Teresa nos cuente más cosas. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué es la teología feminista? Pues quizá hay que decir que la teología feminista es una teología compleja, contextualizada e histórica, ¿no?, y que parte de la experiencia de opresión, de injusticia y de la pobreza, ¿no?, de la vivencia de pobreza de las mujeres, y que hace un análisis de las relaciones que se constituyen entre los sexos y del papel que se le otorga a las mujeres, tanto a nivel social como a nivel eclesial, ¿no? Como dice la propia Teresa, ¿no?, recordando un poco a nuestras madres en la teología, ¿no?, en la reflexión teológica, dice que la teología feminista es una teología crítica, ¿no?, y que cualquier teología crítica se origina a partir de la experiencia de contradicción. Bueno, pues es un buen punto de partida para decir que realmente la teología feminista es una teología ciertamente combativa en el sentido de que se presenta ante las estructuras y ante las injusticias, intenta desarmar las justificaciones que las justifican, ¿no? Y que también tiene un punto irónico y un punto fresco, natural, que le permite desconfiar a través de la hermenéutica de la sospecha y que desmonta aquello que parece obvio y lo invita a analizarlo de nuevo, ¿no?
Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias a Ignasi y a la editorial Fragmenta pues por esta oportunidad de presentar el libro, y también a Carmen Bernabé y a Silvia pues por sus palabras de presentación. A mí me gustaría que hoy pues hubiera tiempo para que tuviéramos también un rato así largo de debate, si fuera posible. Entonces, pues me han dicho, Ignasi, que me has dicho a las 9 o a 3:15, a las 9 menos cuarto, que vamos a terminar el acto. Entonces, pues yo, si hablo hasta y media, que tengamos un cuarto de hora, o si puede ser 20 minutos, pues para hacer debate, que es luego cuando salen las ideas más interesantes. Y en mi rato de presentación, pues me gustaría destacar algunas de las cosas que hacen referencia al contenido del libro y también pues a lo que he ido descubriendo en el momento de escribirlo. Ha sido un libro que, como he dicho también en otras ocasiones, pues me ha costado lágrimas de escribir. Y lágrimas quiere decir, bueno, pues cuando te das cuenta que hay situaciones de injusticia, situaciones que hacen referencia concreta a mujeres que sienten de Dios una llamada a dar de sí, a dar frutos de lo que entienden que son los talentos que Dios les ha dado a lo largo de la historia, y que encuentran unas dificultades externas que las hacen sufrir. Entonces, esto que ha ocurrido a lo largo de la historia, pues las lágrimas vienen cuando te das cuenta que ya en el siglo IV, no solamente un grupo reducido de mujeres, sino un teólogo considerado hoy en día pues santo en la Iglesia, tanto de Oriente como Occidente, y doctor de la Iglesia, como es, por ejemplo, Gregorio de Nacianzo, pues ya escribe una homilía en el siglo IV donde dice: yo me doy cuenta de una cosa, cuando hablamos del adulterio, resulta que las leyes, si es el marido el que peca contra su mujer, ahí no pasa nada. Pero si es la mujer la que peca contra su marido, le cae encima todo el peso de la ley. Y dice Gregorio en el siglo IV, yo eso no lo veo bien, yo no creo que esto tenga nada que ver con la ley de Dios. Y sigue Gregorio, entonces, si eso no viene de Dios, ¿de dónde viene? Y finaliza Gregorio, claro, como las leyes las han hecho los varones, pues las han hecho a su medida. Bueno, entonces cuando uno se da cuenta que en el siglo IV eso, y había gente que se daba cuenta, y que no nos pueden vender el cuento de que claro, eso es un anacronismo y que en el siglo IV todo el mundo estaba encantadísimo con la situación y esos son 4 feministas del siglo XX y ahora del XXI, no, cuando nos damos cuenta que ya en el siglo IV, y podíamos ir naturalmente más atrás y encontrar otros testimonios, pero he citado este por su relevancia eclesial, porque es un libro de teología, entonces pues cuando eso ya era posible verlo con esa lucidez en el siglo IV, pues pasó el V, el VI, el VII, no voy a nombrarlos todos, pero son unos cuantos hasta el XXI. ¿Cómo puede ser, y de ahí la lágrima, cómo puede ser que en el XXI aún tengamos que volver a hablar, a explicar lo mismo? Aún haya mujeres que sufren por esa razón. La lágrima no es lo único que he experimentado al escribir este libro, y por tanto no es lo único que espero que experimenten pues los que lo lean, sino que también existió en su redacción un gran gozo, y mi deseo sería que los que lo lean pues experimenten también y puedan compartir ese gozo. Y el gozo, naturalmente, es el correlato de lo que acabo de contar. Es que al mismo tiempo que una historia de dificultad continuada, está la historia del renacer también continuado y siempre nuevo de esa capacidad de oponerse a la injusticia, en este caso la injusticia que hace referencia a lo que una mujer puede o no puede hacer simplemente en función de su sexo. Eso sería lo que el feminismo más básico reivindica, que las personas puedan orientarse en su vida de una forma que responda a sus talentos y a la comprensión personal que tienen de ellos, y que no deban ceñirse a unas expectativas externas que en nombre de Dios, de la sociedad, de la naturaleza, de la ley, de la conveniencia política, económica, social, de lo que sea, pero algo externo que no sea desde ese molde externo que se determine a las personas.